Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de hoy y gracias por acompañarnos. Lo primero, yo soy Cristina, del Departamento Comercial de Nanobytes, y hoy vamos a hablar de un tema que cada año genera bastante interés. En concreto, este año vamos a hablar sobre las novedades de Odoo 19. Lo primero, invitaros a participar en el chat para que dejéis todas las preguntas que os surjan sobre esta nueva versión y al final del webinar, durante los últimos 10 minutos, resolveremos todas ellas. Vale, para aquellos asistentes que no estéis familiarizados con Odoo, todavía no conozcáis este software o estáis planteando buscar pues, un ERP, contaros que Odoo es un software de gestión empresarial que permite gestionar todo tu negocio en una única herramienta y en él podéis integrar el CRM, el ERP y una gran cantidad de aplicaciones para todas las áreas de la empresa. Como cada año, la versión Enterprise de Odoo saca una nueva versión en la que incorpora importantes mejoras. Por ejemplo, nuevas funcionalidades, avances en inteligencia artificial, que este año es el gran boom, y además mayor seguridad, mejor rendimiento y optimización continua de los procesos. Y para aquellos que sí conocéis Odoo, que seguramente muchos de vosotros sea el caso, ya estáis trabajando con esta herramienta, recomendaros que os mantengáis actualizados, que tengáis una herramienta que sea adecuada en el momento en el que saca la versión y evitar ese concepto de deuda tecnológica que nosotros siempre comentamos en los webinars. Ahora sí que aprovecho la siguiente diapositiva para presentaros a los ponentes que van a participar en este webinar. En primer lugar tenemos a Andrea Alfani, es nuestro account manager de Odoo. Básicamente, para que lo entendáis, es la persona que gestiona la cartera de clientes existentes que tiene Nanobytes. También tenemos a Juan José González, director del departamento comercial. Y por último tenemos a Damián Valverde, que es consultor senior de Nanobytes y experto, como es lógico, en Odoo. Antes de dar paso al propio contenido del webinar y explicar un poco cuál va a ser el índice, sí que me gustaría explicaros quién es Nanobytes, para quien no nos conozcáis. En concreto, nosotros somos Gold Partner, actualmente somos número 1 en España y tercero a nivel mundial, y en concreto llevamos más de 10 años trabajando con Odoo. Tenemos experiencia con empresas de todos los sectores y de todos los tamaños, y como veis en esta diapositiva hemos llevado a cabo más de 450 proyectos implantados con éxito. Por resumir, y tres grandes pilares que nos definen, podríamos hablar de que somos un partner que cuenta con infraestructura propia, optimizada y pensada para alojar la base de datos de Odoo. Además, tenemos un gran equipo de expertos, de consultores funcionales, un equipo multidisciplinar. Y además, somos un partner que hemos podido llevar a cabo, gracias a ese conocimiento y ese equipo, un módulo extendido de contabilidad para la contabilidad española, que también hoy hablaremos del famoso Verifactus, que seguramente os preocupe a algunos de vosotros. Ahora sí, también quiero recordaros de nuevo que dejéis las preguntas, todo lo que tengáis en mente, para resolverlas al final. Vale, ahora vamos a dar paso a lo que es el contenido del webinar, el sumario, a lo que vamos a tratar. Lo hemos dividido en tres grandes bloques, como vemos. El primero va a ser las tres diferencias o las tres novedades más grandes resumidas de Odoo 19, que veremos con Andrea Alfani. Por otro lado, veremos todas las mejoras relacionadas con el área de venta, con Juan José González, y por último veremos toda la parte de implantación de Odoo, algunos módulos un poco más específicos con Damián. Y como he dicho, al final resolveremos aquellas dudas que dejéis en el chat. Ahora sí, bienvenido Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristina. Encantado de estar por acá otra vez. Granada siempre nos recibe bien y me ha venido a visitar a ustedes. Me alegro. Muy bien, pues Andrés, cuéntanos qué tienes para nosotros de las grandes novedades. Pues, a ver, vamos a hablar un poco de varios puntos. Entre ellos, me atrevo a decir que el punto más importante sería un poco lo de la IA, que es lo que más está sonando, pero también tocaremos puntos como pueden ser interfaz y experiencia de usuario, que siempre viene bien, ya que siempre hablamos de que, qué tan intuitivo es Odoo, y también un poco de la parte de estabilidad, de desarrollos de cómo vamos con el software. Entonces, vamos a ello. Muy bien. ¿Y cuál dirías que es el impacto más visible que tienen estas automatizaciones con IA en la empresa, en los procesos de la empresa? A ver, entre todos los procesos que llevan, a ver, lo más interesante es que ya en la versión 18 veníamos trabajando un poco lo que era la IA, pero ahora realmente Odula trabaja en todo lo que viene siendo la versión 19. En toda la interfaz la vas a tener. Dentro de ello podemos hablar de que tocamos puntos como
No se necesita ser un desarrollador o hablar en código, sino que entiende lenguajes naturales, como puede ser créame una factura o preséntame, por ejemplo, el último listado de ventas del mes o del Q, por dar un ejemplo. También otro punto muy importante es que se incorpora el que puede generar campos sin ningún tipo de contexto o según también el contexto que se quiera hablar en él. Puede que inclusive simplemente a través de ir programándolo un poco, el clasificar documentos como pueden ser recibos, contratos, pagos inclusive a otros proveedores. Entonces eso ayuda mucho ya que no necesita una intervención manual. Y me atrevo a decir también que un gran paso que se puede dar en muchos sectores de las empresas es hacer predicciones, hablemos inteligentes. Más que todo porque se puede estimar un poco lo que vendría siendo demanda, priorizar clientes potenciales, que siempre a todos nosotros, como a ti a mí me pasa, un poco priorizar esas ventitas a fin de mes para llegar a nuestros objetivos. Totalmente. Entonces, en resumen, ese impacto que podría decir que tiene la automatización en la IA en general. En concreto, lo que debería buscar toda empresa. Hablamos de menos procesos manuales, buscar que sean efectivamente más rápidos y también equipos más productivos, que es lo que toda empresa quiere hoy en día. Ujú. Muy bien. En ese caso, también podemos hablar un poco lo que viene siendo un punto importante. Yo siempre voy a hablar de que lo que más me parece de esta versión 19 es lo de la IA, pero lo que viene siendo interfaz y experiencia de usuario, siempre viene bien hablar de sus mejoras. Y una de las cosas es porque Odoo busca ser más moderno, limpio, intuitivo. Dentro de ello, por ejemplo, podemos tocar temas como navegación más fluidas, ya que hablamos no solo en general de lo que usamos por ordenador, sino que también a través de tablets y móviles es mucho más fácil. También nuevas herramientas de uso. Anteriormente, en la 18, usábamos mucho lo que era ya el conocido drag and drop, que es simplemente pinchas y arrastras la aplicación, como el típico móvil. Antes se bugueaba un poco más, ya va más natural, vistas quedan mucho más claras y el tema de los filtros cada vez puede ser mucho más fácil realmente de usar. Empieza a tener órdenes mucho más fáciles. Un punto muy importante de esta interfaz, me atrevería a decir en la parte de e-commerce y sitios web, ya que todo el mundo cada vez quiere posicionarse más en ese aspecto, y un poco lo que vendría siendo que hay más plantillas o un SEO automático, lo veo de verdad como algo imprescindible hoy en día. Si pudiésemos incluso recalcar un punto de eso también, es que ayuda mucho con la integración de los canales de venta. Sí, al final un requerimiento que los clientes suelen tener es, resumen, que sea más fácil de usar, que sea Correcto. intuitivo y sobre todo que no necesite ser técnico o tener Totalmente. experiencia con otro RP, sino que pueda usarlo cualquier persona. Totalmente, es que esa es la idea. Muchas veces no solo hablamos, como tú lo acabas de decir, el que sea cómodo para el usuario, sino también para el cliente final Ujú. a la hora de tener que trabajar con él. Muy bien, una gran novedad. Sí. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo rendimiento, escalabilidad y estabilidad. A ver, Odoo, como todos los años, como todas sus versiones, lo que busca es mover un poco su motor interno. Evidentemente, siempre con la finalidad de mejorar para ser más rápido, que es lo que hoy en día, si nos quedamos parados, no hacemos nada. Entonces, buscamos un poco procesos con más datos en menos tiempo a través de menús ágiles, mejores gestiones de inventario y producción. Hoy en día muchas empresas trabajan con el tema de multiempaquetados, lotes o incluso operaciones intercompañía, que eso realmente es algo cada vez más común con la idea de expansión que se ve en las pymes hoy en día. Y luego me atrevo a decir que de lo más importante a tocar, nuevas funciones, no solamente con tema legal, sino también con tema contable. Y es que, por ejemplo, en el tema legal vamos a estar ya dentro de lo que vendría siendo el sistema sostenible ESG, y también que a través de los móviles se puede ya hacer conciliación bancaria, que muchas veces lo venían ya preguntando por el tema de la contabilidad en Odoo. Sí, vale. En general, ¿qué implicarían estas mejoras técnicas de U19 para las empresas que quieren tener un sistema que sea escalable? Un sistema estable, preparado para crecer e integrarse en cualquier entorno internacional, ya que cada vez es lo que busca Odoo, no solo centrarse en su herramienta, sino en que pueda acaparar todos los reglamentos o lo que se va buscando de reglamentos día a día en España Ujú. y en el mundo. Muy bien. Pues gracias, Andrés, por tu ayuda. Luego te haremos algunas preguntillas al final.
Ahora sí, vamos a darle paso a Juan José González, mi compañero del departamento, también ya experto en webinar, podría decirse. Bienvenido, Juanjo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vale, bueno, nos va a contar todo lo relacionado con, digamos, tu área, ¿no? La parte de modos de venta, de presupuesto, que hay bastantes novedades. Juanjo nos va a compartir ya la presentación en directo de la demo para ver. Exacto, perfecto. Bueno, se está viendo ya la pantalla, ¿verdad? Si os parece, enfoco un poquito esta sesión de demo, ya que entiendo que hay gente que sí conoce la Odoo, estéis familiarizados con la herramienta, estéis incluso trabajando en versiones anteriores. Intentaremos, para esos casos, centrar un poquito el tiro en aquellas novedades que tiene esta versión y también dar un poquito de contexto para aquellos que quizás no conocéis Odoo, no sois usuarios avanzados, digamos, del sistema. Como nota introductoria, vemos por aquí un entorno de demo, ni más ni menos, y esta sería la primera vista que nos encontramos al acceder. Que es lo interesante, punto uno, ya fijaros que busca recurrencias con herramientas de nuestro día a día. Al final agrupa departamentos o funcionalidad por módulo. Siempre queráis que tenga una vista del usuario, si estoy activo, la empresa, o una herramienta multiempresa, y la famosa IA por ahí a la que puedo preguntarle datos, como veremos más adelante. Visto esto, el flujo que vamos a seguir, para dar un poquito de contexto, como digo, aquellos que no sois usuarios tan avanzados, vamos a hacer un proceso de negocio básico desde que entra un cliente por CRM, me genera un lead, trabajo con este lead. Novedades en el sitio web. Cosas a destacar que tenéis que tener en cuenta. Esta web hemos tardado en desplegarla aproximadamente 3 minutos. Si os dais cuenta, tú directamente coge los colores corporativos del logo, en este caso de Nanobytes, los tonos azules y demás. Y además esta web es muy fácil de editar. Por ejemplo, yo por aquí directamente ya tengo mi asistente de IA para que me ayude a generar textos, incluso trabajando con prompt para posicionar este contenido. Además, es muy sencillo en todo momento, esto nuevo de esta versión, ajustar los diferentes tamaños, posiciones, fotos, etcétera. Esto antes quizá era un poquito más lioso porque no tenía este sistema de trabajo por bloques y ahora ha mejorado mucho. De hecho, fijaros de qué forma tan sencilla yo puedo llegar y añadir, por ejemplo, mi catálogo aquí. Yo aquí directamente quiero añadir un bloque que sea directamente mi catálogo, que lleve a este punto del sistema. Automáticamente, fijaros que cuando yo pinche directamente me llevaría a ese catálogo. Todo esto, como veis, lo puedo manejar yo, no soy ningún usuario técnico, soy un usuario puramente funcional, tampoco es extremadamente avanzado. Siguiendo por una de las cosas que ya es recurrente en Odoo, pero me gusta que muchos de vosotros quizás no conocéis en profundidad, una de las ventajas que tiene la herramienta es la transversalidad en todo el sistema. Por ejemplo, yo desde aquí podría generar automáticamente un lead de Nanobytes. Quiero información y su pregunta, quiero información de la implantación de Odoo. Que hará automáticamente, bueno, lo he escrito con la ortografía regular, disculpad que es la hora del café y de la siesta, como buenos españoles y andaluces. En cualquier caso, fijaros que el momento que yo relleno este formulario, automáticamente en el CRM me habrá generado un lead. Además, esto podéis verlo, que se ha generado hace aproximadamente un minuto entre que entra una cosa y salida la otra. Automáticamente tengo mi lead que ya me dice desde dónde ha entrado. Toda esta información después puedo gestionarla. Para aquellos que ya conocéis Odoo, diferencias que tenemos en este CRM, por ejemplo, si recordáis, en versiones anteriores le daba una probabilidad de cierre de la oportunidad que no estaba claro, no tenía que estar claro, que lo pudiese ajustar, porque si yo pincho aquí automáticamente el sistema, fijaros que me va a decir por qué me da un 99,34% de posibilidad de cierre. Aparte de porque el comercial que soy yo es una máquina, tiene una dirección de correo electrónico válida, no tiene ningún fallo, está en etapa nuevo, también podrá tener en cuenta localización. En este caso no son cifras reales, porque casi todos los leads que hemos hecho de test en este entorno después los hemos mandado a ganado, como podéis ver aquí. Pero bueno, siempre va a utilizar este histórico para asignar un porcentaje de venta estimado. Otras novedades que para mí son muy interesantes en el CRM. Ahora podemos importar tarjetas de presentación. Por ejemplo, yo puedo coger desde mi escritorio, ahora mismo no lo estaréis viendo, puedo buscar una tarjeta de negocios que tenga por aquí e importarla de forma automática. ¿Vale? Un segundo que está leyendo esta imagen. Y fijaros que tengo por aquí mi tarjeta de negocio. El sistema automáticamente es capaz de leer esta tarjeta, generar un lead
y asignar un correo electrónico. Esto es una ventaja porque, sobre todo, por ejemplo, nosotros que trabajamos en varios eventos al cabo del año, después toda esta labor de recopilar todas las tarjetas que nos facilitaban, importarlas al sistema, agregarlas manualmente era un poco engorroso. De esta forma podemos simplificar mucho la operativa. Otra novedad que a mí desde el punto de vista de ventas me gusta mucho, vamos a asociarle a un cliente y asistente, en este caso a mi compañera Cristina María Vaca. Cuando yo creo un nuevo presupuesto, y esto es una personalización que los clientes sistemáticamente nos han pedido mucho, puedo directamente, punto 1, abrir un catálogo aquí. Al labor comercial, aquellas empresas que sean distribuidoras, que tenéis un equipo comercial distribuyendo directamente en localización, esta vista es mucho más sencilla que lo que había anteriormente para ir añadiendo productos. Pero es que yo además puedo directamente desde aquí ir creando la partida, segundo, la partida o la sección de este producto. En este caso, por ejemplo, silla. Y vamos a añadir otra sección que sea mano de obra. Y desde aquí además voy a añadir el servicio de implantación. Cuando yo vuelva a mi sale order, fijaros que el sistema automáticamente ya me ha construido este presupuesto en una vista normal con una serie de partidas. Una de las cosas para mí más interesantes, que por cierto no he mencionado que ya la página web tiene integración nativa con RedSys, es que yo ahora puedo llegar, voy a borrar esta línea, y añadir tanto una subsección, por ejemplo, dentro de la batería tengo la silla y también tengo complementos. Incluso aquí podría añadir un nuevo producto que fuese, pues, por ejemplo, tarifas de reserva. Y esta partida, meterla aquí debajo de mi subpartida. Esto es un desarrollo que, sobre todo aquellas empresas que soy del sector construcción o trabajéis con partidas de este tipo, solicitabais mucho poder trabajar con partidas y subpartidas. Pero es que además de esto, yo tengo la opción de decirle al sistema que cuando yo envíe este presupuesto, no quiero que se vean las partidas que componen estos 1.250 euros. De tal forma que mi cliente verá que en materiales pido esto, pero no verá cuál es la partida individual que mando a cada uno de los complementos. Incluso me permitiría esconder la composición de estos materiales, de forma que a nivel interno yo puedo trabajar con mis partidas totalmente disgregadas en los materiales concretos, pero que mi cliente solo vea que ahí tengo un concepto materiales. Incluso esto, como sabéis, se puede asociar con la contabilidad analítica. Fijaros que en el momento que yo envíe este presupuesto, un segundo que estará generando el PDF, por aquí está, lo que generará será algo similar a esto. Fijaros que en materiales me esconde todas las partidas que yo tenía. Me dice qué unidades son, pero no me dice cuáles son los importes. Por supuesto, este presupuesto se puede ajustar mucho más de forma gráfica. Aquí tendría los datos del cliente, dirección, etcétera. A partir de esta venta que yo he enviado a mi cliente, podría confirmar este pedido. Sabéis que esto directamente podría verlo desde la intranet, confirmarlo de forma virtual mi cliente. Esto ya es de versiones anteriores, como digo, y facturarlo. Llegado a este punto, una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que esta factura trabajará de acuerdo con Verifacto, igual que ya lo venía haciendo con el SI desde hace algunos años. Otra de las novedades que os encontraréis, yo terminando un poquito la labor de ventas, será que el motor de conciliación ha cambiado. Por ejemplo, ahora, si os dais cuenta, todo este menú, este tablero de conciliación es totalmente nuevo. Yo tengo por aquí un movimiento bancario con Cristina Baker, el que me ha pagado 500 euros, y ya me está diciendo con este uno que tengo un movimiento contable pendiente de conciliar con mi movimiento bancario. Pincho aquí y fijaros que automáticamente me llevará a la conciliación de esos 500 euros con el importe que tengo por aquí. Fijaros que automáticamente ya me habrá conciliado ese importe. Perfecto. Y esto es a grandes rasgos todas las novedades principales que podemos encontrar en todo el menú de ventas desde la entrada de los leads, generación de los leads, trabajo con los leads, hay incluso posibilidad de trabajar con IA para generar prompt y demás. Dicho esto, chicos, devuelvo la conexión a Central. Genial. Muchas gracias, Juanjo. Genial. Muchas gracias, Juanjo. Damos la bienvenida y paso a Damián, nuestro consultor senior. Buenas tardes, Damián. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Y nada, Damián nos va a contar algunas novedades un poco más específicas de algún módulo, así que te doy ya paso para que nos cuenten y nos presenten la demo. Perfecto.
Vale, pues en la demo de hoy, ¿vale? Vamos a centrarnos en 3 módulos específicos, ¿vale? Y las modificaciones que tenemos con respecto a la versión 18. En primer lugar, ¿vale? Vamos a hablar de los proyectos y los servicios, ¿vale? Todo lo relacionado a empresas y servicios. Vamos a ver también qué nuevo tenemos en la parte de fabricación y en la parte de inventario y logística, ¿vale? Para ello, voy a presentaros pantalla. Bien, pues aquí tenemos un entorno, ¿vale? En versión 19 vamos a empezar con la parte de proyectos. Cualquier empresa que se dedique a los servicios como tal, ¿vale? Lo más normal es que dentro de Odoo utilice el módulo de proyectos, ¿vale? El módulo de proyectos por sí ya es fácil e intuitivo de utilizar, pero es que en la versión 19 es todavía mucho más fácil, ¿vale? Si nosotros entramos a la parte de la vista general de los proyectos, ¿vale? Nosotros vamos a tener una nueva opción y es que antes, cuando nosotros teníamos un proyecto tipo y queríamos crear un nuevo proyecto parecido, teníamos que duplicar el proyecto, con lo cual nos llevaba parte de información del proyecto duplicado, ¿vale? Ahora esto es mucho más sencillo ya que podemos crear plantillas de proyectos. Estas plantillas de proyectos directamente nos van a aparecer aquí en el botón de nuevo, ¿vale? Si nosotros pulsamos en una plantilla que ya tenemos configurada, nos va a aparecer para crear nuestro proyecto únicamente con el nombre e incluso ya directamente podemos asignar cada tarea a un rol específico, ¿vale? Estos roles hay que crearlos y configurarlos, ¿vale? Y cuando nosotros creamos nuestro proyecto ya nos aparecerá. Pues aquí vamos a poner nuevo lanzamiento de producto, ¿vale? Tenemos una fecha planificada que, por ejemplo, vamos a empezar desde hoy y estimamos que son 2 meses, ¿vale? Pues vamos a poner más 2 meses, por lo cual del 28 de octubre al 29 de diciembre. Ahora nos pasamos a la parte de los roles del proyecto. Nosotros hemos definido que para este lanzamiento del proyecto necesitamos un project manager, un diseñador, un desarrollador y un supervisor. ¿Qué hacemos? Únicamente tenemos que aquí decir las personas asignadas para cada rol, ¿vale? Como diseñador vamos a poner a Ana López, como desarrollador vamos a poner a Mac Demo y como supervisor voy a poner al mismo project manager, ¿vale? Vamos a crear el proyecto y ya directamente tenemos nuestro proyecto creado. Fijaros, nos ha creado nuestro proyecto con las tareas realizadas, con su fecha planificada e incluso directamente ya tenemos las personas asignadas, ¿vale? Por lo cual es mucho más fácil crear un proyecto, bueno, una plantilla de proyectos y asignar esas tareas a cada uno de los integrantes de la empresa, ¿vale? Que tienen que realizarlo. ¿Qué más tenemos con respecto a los proyectos y los servicios? ¿Vale? Tenemos una mejor forma de controlar los hitos, ¿vale? Una parte de la facturación, de forma de facturación es por hitos, es decir, cuando yo consigo algo, lo marco como realizado y lo puedo facturar, ¿vale? En esta nueva versión 19, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, entramos a un proyecto tipo, desde aquí, ¿vale? La parte superior, nosotros vamos a poder configurar, ¿vale? Yo ahora mismo tengo tarea hito, vamos a poder configurar a qué parte quiero entrar dentro de las tareas. En este caso, si yo marco en hitos, me va a aparecer los hitos asociados a este proyecto, donde yo por aquí mismo puedo marcarlo como he hecho, puedo modificarle fechas límites, modificar el orden de los hitos, ¿vale? Es mucho más sencillo que antes. ¿Por qué? Antes tenía que ver qué tarea tenía hito, entrar en la tarea, ¿vale? Por lo cual era un poquito más complejo. ¿Qué más nos trae, qué novedades más nos trae este Odoo 19? Nos trae una renovada vista Gantt, ¿vale? Que a mí me gusta bastante. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la vista de todas las tareas, ¿vale? Aquí tenemos una vista lista, vamos a modificarnos, irnos a la vista Gantt. En la vista Gantt antes podíamos hacer poco relativamente, es decir, nosotros podíamos mover las tareas para cambiar fechas planificadas y demás, pero es que ahora si yo pulso en una de las tareas de la vista Gantt, desde aquí puedo darle prioridad, modificar el asignado, puedo editarlo, puedo anular programación, es decir, puedo hacer mucha más operativa desde esta vista Gantt que me sirve de una manera muy gráfica para saber en cuándo debo de completar cada tarea, ¿vale? ¿Qué más novedades nos trae con respecto a los proyectos? Tenemos una vista de portal, ¿vale? Para que nosotros podamos previsualizar cómo ve el cliente el proyecto desde nuestra internet, ¿vale? Y así también hacernos una idea por si queremos modificar etapas, ¿vale? La parte visual como tal. Si yo entro en un proyecto como tal, ¿vale? Nosotros aquí en los botones de la parte superior tenemos la preview, ¿vale? Si yo me voy a la preview,
básicamente lo que estoy viendo es cómo mi cliente, si entra a mi internet y le he dado acceso al portal, ¿vale? Para que vea mi proyecto, puede ver toda la información relacionada con su proyecto, ¿vale? Esto la verdad que es súper interesante y es muy útil para las empresas. Por último, ¿vale? ¿Qué quería destacar con respecto a la parte de los proyectos? Quería destacar unos cambios que tenemos en las tareas, ¿vale? Hasta ahora, en las tareas, digamos que estaban pensadas para una parte específica como tal de lo que tenemos que realizar, ¿vale? Pero ahora la parte de la prioridad, ¿vale? Y de las plantillas, igual que hemos visto en proyectos, también nos las llevamos a las tareas. Si me voy a las tareas, ¿vale? Vamos a tener la prioridad para dentro de, por ejemplo, dentro de un proyecto o dentro de las tareas, poder saber qué tareas son primordiales, hay que realizar en primer lugar, ¿vale? Y desde aquí yo también voy a poder crear dentro de un proyecto tarea plantilla, igual que con un clic creo la tarea, ¿vale? Estas son las principales novedades que tenemos referentes a los proyectos y los servicios, ¿vale? Otro módulo que también tenemos novedades, ¿vale? Y son bastante buenas, es con respecto a la fabricación, ¿vale? Toda empresa aquella que se dedique a fabricar productos, a transformar productos como tal en su flujo de negocio, está pensado este módulo, ¿vale? Este módulo, en primer lugar, nosotros lo que vamos a poder hacer nuevo con versiones anteriores es que podemos tener un control del cálculo por coste de operación. Esto es un poco más complejo de entender así como tal, pero voy a hacer un pequeño resumen y es que cuando nosotros fabricamos un producto, ¿vale? Odoo me va a calcular el coste específico de fabricar ese producto, ¿vale? Hasta la versión 18 yo tenía que elegir por lista de materiales si el cálculo es por el trabajo efectivo como tal, ¿vale? Es decir, yo calculo el trabajo y por lo cual me hace ese coste o en base a un coste fijo que yo establezco. En pintar esta pieza tarda 1 hora, por lo cual el coste asociado a esa fabricación es 1 hora. En la versión 19, si nosotros nos vamos a una lista de materiales, ¿vale? Nos vamos a ir, por ejemplo, a esta combinación de escritorio, ¿vale? A nivel de operación, yo voy a poder establecer cómo quiero que me calcule el coste, ¿vale? Ya no es a nivel de lista de materiales, sino a nivel de operación, por lo cual nos va a permitir mucha más información, ¿vale? Y nos va a permitir poder acotar mucho más el coste de nuestra fabricación. Luego, con respecto a la fabricación, algo también que me parece muy interesante y va a facilitar como tal la vida de los usuarios de Odoo con fabricación, es cuando fabricamos productos con número de serie, ¿vale? Porque cuando nosotros fabricamos productos con orden de serie, vamos a crear una orden de fabricación, ¿vale? Nos vamos a coger, por ejemplo, nuestro producto superficie mesa, ¿vale? Es un producto que tenemos configurado que va por número de serie, ¿vale? Vamos a ponerle que tenemos que fabricar 15 unidades y vamos a confirmar nuestra orden de fabricación. Antes, ¿vale? Cuando nosotros fabricamos con número de serie, teníamos que partir la orden de fabricación para que cada unidad fabricada tenga su número de serie asociado, ¿vale? Ahora esto lo han simplificado mucho, mucho, de forma que yo tengo un botón de generar número de serie, lo pulso, ¿vale? En este caso podemos nosotros crear una secuencia que va a dar a generar. Tenemos nuestros 15 números de serie, aplicamos, ¿vale? Y le damos a producir. Ya tenemos nuestras 15 unidades fabricadas y cada uno con su número de serie, todo unificado en una misma orden de fabricación, ¿vale? Y en la misma orden de fabricación tenemos la información de cada pieza con su número de serie asociado. Estas son así las dos principales novedades de fabricación, ¿vale? Que me parecen muy interesantes y van a facilitar como tal el uso de la plataforma. No obstante, tenemos muchas más novedades, ¿vale? Con respecto a la parte de inventario y logística, tenemos novedades asociadas al producto, ¿vale? Es muy usual que cuando nosotros empecemos con una implantación en Odoo, no tengamos, por ejemplo, el control del inventario de los productos, ya sea bien porque tengo un inventario, unos almacenes que necesito a lo mejor de recontar, ¿vale? Que necesito más información para poder llevarlo al sistema, pero necesito empezar a trabajar como tal. Entonces, hasta la versión 19, si nosotros creábamos un producto con una configuración especial, es decir, en Odoo tenemos un producto, ¿vale? Que dentro de bien podemos o no rastrear el inventario, es decir, tener exactamente el control del stock de ese producto, ¿vale? Esa configuración ya era inamovible
si nosotros utilizábamos ese producto. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía un producto consumible, no tengo control del stock, ¿vale? Vendo ese producto y ya ese producto no podía hacerlo almacenable, ¿vale? Porque ahora sí quiero tener el control del stock. Esto ahora, gracias a la versión 19, se ha modificado. Yo puedo, por ejemplo, para una implantación rápida, vamos a poner todo consumible, empezamos a vender, luego hacemos recuento y voy a poder cambiar el rastreo del inventario para hacer el producto almacenable y así tener más control, ¿vale? ¿Qué más tenemos con respecto a los productos? ¿Vale? Como bien ha comentado antes Andrés, al principio en su parte, nos ha hablado del tema de los empaquetados, ¿vale? El tema de los empaquetados es muy usual, nosotros lo encontramos mucho en las implantaciones, su uso, ¿vale? Y era un poquito complejo de entender, incluso de configurar. Ahora, gracias a la versión 19, lo han simplificado mucho, ¿vale? Si nosotros nos vamos al apartado de venta, aquí encontramos la parte de embalaje, ¿vale? Tenemos un campo donde nosotros vamos a poder poner embalajes, ¿vale? Incluso por diferentes tipos de unidad, por lo cual lo hace mucho más sencillo, ¿vale? Tanto de configurar como de usar. ¿Qué nos encontramos más dentro de la ficha de producto? ¿Vale? Dentro de la ficha de producto también nos encontramos que va a ser mucho más rápido el hecho de modificar la cantidad, ¿vale? Antes teníamos, si nosotros queríamos modificar la cantidad de un producto, ¿vale? Por ejemplo, me voy aquí, tenía que irme a la parte del stock, crear una línea de ajuste de inventario, ¿vale? O bien desde el panel de ajuste de inventario y ahí poner la cantidad realmente que yo tengo en mi stock. Sin embargo, ahora mismo, ¿vale? Aquí, gracias a la versión 19, tenemos un campo cantidad real. Nosotros directamente podemos establecer aquí la cantidad, 150. Guardamos y ya tenemos, en este caso, nuestros 150, serían unidades más que litros, ¿vale? Pero tendríamos nuestras 150 unidades ya dentro de nuestro stock, ¿vale? Lo que nos hace también, sobre todo para esas primeras cargas de información, que sean mucho más sencillas. Luego, por último, también, para terminar con el tema de los productos, me gusta mucho lo que han hecho con respecto a la compra de los productos, ¿vale? Nosotros, aquí en la parte del producto, nosotros vamos a establecer el proveedor al cual nosotros compramos esos productos. Cuando nosotros trabajamos con un catálogo de productos pequeños, es fácil saber que yo este producto se lo compro a este proveedor. Pero claro, si nosotros tenemos un catálogo bastante amplio y muchos proveedores a los cuales nosotros adquirimos los productos, es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, desde la parte de compra lo han simplificado. ¿Por qué? Si yo me voy a compra, voy a darle a nuevo y voy a crear un nuevo pedido de un presupuesto, perdón, de compra a nuestro proveedor. En este caso vamos a utilizar nuestro proveedor Wood Corner, ¿vale? Ahora, yo para este proveedor no sé específicamente qué productos le puedo comprar, ¿vale? Por lo cual, si nosotros pulsamos en catálogo, fijaros, me aparecen directamente todos los productos que yo tengo configurados con este proveedor, ¿vale? Por lo cual nos va a facilitar también la parte de resurtirnos de material, ¿vale? Y además, desde esta vista, que es algo que lo veo muy potente, es que nos va a sugerir, dependiendo de las ventas que nosotros tenemos de nuestros productos, ¿vale? Fabricación, en el caso que lo utilicemos fabricar y demás, qué unidades debemos de comprarle para así tener stock suficiente en los próximos días, semanas, ¿vale? Dependiendo de lo que nosotros le configuremos. Y para terminar, ¿vale? Pero no más importante, que me parece también un cambio que es importante de mencionar, es con respecto a el informe de stock y valoración, ¿vale? Hasta la versión 18 nosotros teníamos dos informes separados. Por un lado teníamos informe de stock como tal, yo ahí puedo saber qué cantidad tengo, en este caso, en mi inventario en ese momento, qué pronosticado tengo y demás, ¿vale? Y por otro lado tenía la valoración de inventario, es decir, saber a fecha que yo quiera qué importe tengo asociado a la mercancía. Ese informe, que antes eran dos, lo han unificado en un único informe, ¿vale? Si nosotros nos vamos, informe stock, aquí vamos a tener toda esa información, lo cual lo veo mucho más óptimo, ¿vale? Porque no me tengo que sacar informes separados y luego unificarlos si no necesito, sino que en un mismo vistazo puedo saber
mi actor real, mi pronosticado e incluso qué importe tengo en mi existencia, ¿vale? Pues hasta aquí las novedades principales, ¿vale? Sobre todo de estos módulos. Genial, Damián, muchísimas gracias. Tía, vamos a responder las primeras preguntas, las voy a ir lanzando a mis compañeros. Juanjo, Salvador Espada pregunta, ¿hasta qué extremo? Ha preguntado varias, ¿vale? Vamos a coger esta. ¿Hasta qué extremo se puede consolidar la contabilidad analítica con la financiera? Y si hay problema con los redondeos. Bueno, a ver, aquí hay un problema matemático con los redondeos, que es básicamente si intentas machear la contabilidad analítica con la financiera, si utilizas porcentajes, por ejemplo, si intentas dividir 33 entre el 30%, matemáticamente es imposible que haya un macheo. Para mí aquí el problema viene un poquito más de atrás, que es qué quieres hacer y qué quieres machear dentro de tu contabilidad analítica con la financiera. Yo creo que más que un problema técnico de Odoo, en este caso un problema matemático, y posiblemente nuestros consultores sepan reencauzar esa necesidad desde un punto de vista técnico a un tema más funcional que otra cosa. Dicho de otra forma, las matemáticas son matemáticas y los periódicos puros los vas a seguir teniendo en Odoo y en cualquier otra herramienta. Más allá de eso, pregunta de Salvador, he visto que hay varios clientes, no evidentemente le voy a decir cuáles, aparte que tenemos por CRM esperando que nos manden sus requisitos. Y creo que lo suyo sería que nos mandasen unos requisitos funcionales y trabajar de forma un poquito más seria, que venía un webinar a lanzar ciertas preguntas que, oye, respondemos encantada en un proceso comercial, ¿vale? Genial, muchas gracias. Ana María, me gustaría saber cuál es la principal diferencia entre la versión anterior y la 19. A ver, yo siempre realmente un poco la diferencia lo recalco siempre, perdón, con lo que sería la compra de un iPhone. ¿Por qué la gente se compra el 16 si ya tienen el 15? Pues exactamente es por lo mismo. Al fin y al cabo, buscamos avanzar y buscamos tener lo último para poder sacar el máximo de los provechos. En concreto, Odoo 19 presenta una versión mucho más inteligente, rápida y completa, que se busca realmente con un diseño para empresas para que puedan sacar provecho. Tres puntos principales pudiésemos hablar de automatizar procesos, que es algo fundamental hoy en día para poder sacar el máximo provecho en rentabilidad, mejorar la experiencia del usuario, como tema que ya tocamos un poco, no solamente para el punto del usuario, sino también para el cliente, y que también que se busca escalar sin límites. Al fin y al cabo buscamos cada vez cubrir más partes, no solo de lo que viene siendo obligaciones internacionales, sino obligaciones también normativas. Eh, por último, y si lo vuelvo a recalcar, el tema de la IA. Al fin y al cabo, se ha dado un salto muy importante en el cual ya se ven cada una de las versiones, bueno, en concreto en la versión 19, y es algo que o aprovechamos ya para sacarle el máximo de las oportunidades o es quedarnos en el pasado. Presento una segunda duda, a ver, de Oriol Font, que es, ¿por qué Odoo 19 es un salto importante? A ver, es un poco redundar en lo mismo, pero si tenemos que resumirlos en los mismos puntos, hablamos de que es más inteligente, es más rápida, es más fácil de usar, es más completa, pero sí que pudiésemos decir también que es más conectada, porque busca integraciones, marketplace e incluso es en herramientas externas también, que es algo muy fundamental. Algo que realmente no hemos hecho voz popular en Odoo, pero es algo muy importante, es que desde hace 3 años que estamos acá en el mercado español, eh, no teníamos product owner, ya actualmente tenemos, entonces algo muy bueno es que vamos a poder incorporar cosas mucho más rápido y vamos a poder tomar decisiones internas. Y creo que es algo principal que junto con esta versión 19 se van a notar bastante. Vamos a buscar más preguntas. Por aquí también hay otra de Ana, que creo que está un poco más general, puede responder Damián o Juanjo. ¿Cuál sería la recomendación clave que le daríamos nosotros a una empresa que está pensando implantar desde cero Odoo 19? Si hay algún módulo que deban priorizar, que deben tener en cuenta. También algo estratégico que Juanjo también en la parte comercial podemos ayudar. Vale, yo si hablo con respecto al proceso de implantación, ¿vale? No te puedo decir exactamente, implanta este módulo primero. ¿Por qué? Porque depende de tu situación. Es decir, nosotros primero tenemos que conocer tu situación, cómo se encuentra. Es decir, no es lo mismo que me venga con un software donde, por ejemplo, tú ya puedes cumplir con el Verifactu y a lo mejor también fabrica, pues entonces a lo mejor podemos centrarnos en la parte de la fabricación, el cuadro de la fabricación, porque la parte contable ya está en marcha.
Si, por ejemplo, me dices, vengo de un Excel, tenemos el Verifactu en un mes, nos vamos a centrar en, vamos a facturar, vamos a cumplir la legislación española con respecto a la facturación y dejamos fabricación aparte. Entonces, esa pregunta depende mucho de tu situación, de lo que te dediques y cuál es tu prioridad. Totalmente. Yo por mi parte añadir que si yo fuese una empresa que está planteando implantar Odoo independientemente del tamaño y el sector, yo buscaría trabajar con un partner oficial. Más allá de Nanobytes, tienes otros partner Gold, otros partner Silver, Learning, Ready, pero siempre trabajaría con un partner oficial, que al final lo que te garantiza es, punto uno, que cumplirá un mínimo criterio de calidad y punto dos, que siempre va a tener al fabricante directamente a Odoo SA, que te da ese respaldo y esa garantía un poquito de que te acompañarán si hay cualquier problema. Evidentemente, si os decantáis por algún partner Gold, es prácticamente un acierto asegurado, pero bueno, depende un poquito de vuestra situación. En resumiendo, yo siempre recomiendo trabajar siempre partner oficial y que ya dentro de esto el que más se adapte a vuestras necesidades, cercanía y vuestros criterios de selección de este partner. Totalmente. Vale, por aquí hay una pregunta de Miguel Ángel Sobrino, que creo que también nos puede ayudar. Es sobre el concepto de canon. ¿Cómo pueden incluir ese concepto? Imagino que los presupuestos, las facturas, y con desarrollo, con estudio. Sí que me consta que hemos hecho algún proyecto que incluye este tipo de canon. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? Porque estándar sí que es verdad que no desconozco si hay posibilidad. Me suena que Eh, algo más de personalización, ¿verdad? Estándar ahora mismo no tenemos un apartado especial para la parte del canon, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es si se quiere de forma más automatizada, pues desarrollar específicamente la necesidad, ¿vale? En este caso para el canon, para que sea mucho más sencillo en la operativa el poder tenerlo. Pero de estándar ahora mismo no lo tenemos. Genial. Vale, por aquí también pregunta Sara si habrá algún webinar con novedades de contabilidad y analítica. Muy buena pregunta porque estamos abiertos a recibir lo que os preocupa o los que os interesa ver, sugerencias en general. O sea que nos lo apuntamos para próximos webinars y sí que puedo hacer uno más específico de contabilidad. Incluso también te animo a que puedas ver algunos del año pasado que hemos hecho eh, pues, relacionados con contabilidad, con Verifactu y demás que te pueden servir. Y por aquí, vale, creo que han respondido ya por el chat directamente para las invitaciones. O sea que si no hay ninguna pregunta más, sabemos que hay algunas que se han quedado ahí pendientes. Y como decía antes, las resolveremos en los próximos días en un post o en un blog de nuestra página web. Y simplemente daros las gracias tanto a mis compañeros como a vosotros. eh, Animaros a que si queréis que valoremos vuestro proyecto, queréis ver una demo, tenéis alguna duda, nos contactéis al correo a la página web donde encontraréis nuestro correo y para solicitar también una demo. Y que si queréis también invitaciones para el evento, os las enviaremos para que podáis venir a vernos, podamos charlar y conocernos también en persona. Así que nada, informaremos en nuestras redes sociales del próximo webinar de cuál será el contenido para que nos volvamos a ver. Así que por mi parte, daros las gracias y que tengáis buena tarde.